abajo de la nave mientras viajamos a la Tierra. Zoider, iremos en busca de la proporción de Euclides. Relájate, hermano. Tardaremos 3 años luz encontrando al veterano Euclides. No tengo ni la más remota idea de lo que me hablan. Suerte, compas. ¡Ey! ¡Dispáranos con el humanoide para convertirnos en niños en la Tierra! El viejo sabio al que los niños marcianos irían a encontrar es el llamado Euclides, hijo de Náucrates, según es comentado por los árabes. Su mayor reconocimiento se le concede por la recopilación de obras de sus antecesores, como Tales, Pitágoras, Hipócrates, Demócrito, Arquitas, entre otros. Y sobre todo los de la Academia de Atenas, Teteto, Eudoxo, Meneco, Dinostrato, entre otros, que bajo la dirección matemática y filosófica platónica realizaron el llamado milagro griego en matemáticas. A Euclides le cabe el inmenso mérito de la ordenación y sistematización de la geometría griega elemental, la cual es llamada los elementos. Esta fue escrita con el propósito de dar una estructura jerárquica lógica a los resultados geométricos de sus antecesores y ser concebido como el primer libro de texto guía de la época. ¡Ey! ¡Hemos llegado! Ahora sí emprendamos el camino en busca de Euclides. Por fin llegamos. Y este humanizador es de los mejores. Aunque nuestras voces están raras. Sí, pero corramos a buscar a Euclides. En definitiva, lo que es afirmado sin prueba, puede ser negado sin prueba. ¿Quién eres tú? Yo, soy el gran Euclides. Euclides, el padre de la geometría. Sí, algunos me llaman así. Compañeros, lo encontré por fin. Mírenlo, es él. Oh Euclides. Llevamos mucho tiempo buscándote. ¿Y qué quieren de mí? Si soy solo un pobre viejo. Hemos oído mucho de ti, y queremos que nos cuentes de tus trabajos de proporción. Bueno, ¿y qué quieren saber de mis proporciones? Primero cuéntanos qué otros temas has tratado en tus trabajos. Bueno, siéntense para empezar. Uy. ¿Por dónde empiezo? Ya sé. Obras de Euclides, los elementos. Este tratado es un conjunto de definiciones, postulados o axiomas y proposiciones que derivan en teoremas y construcciones para elaborar pruebas matemáticas de dichas proposiciones. Este abarca 13 libros. Del libro 1 al libro 6 trata sobre geometría plana. Del libro 7 al libro 9 trata sobre teoría de números. El libro 10 trata sobre números irracionales. Del libro 11 al libro 13 inicia la geometría del espacio y finaliza con el teorema de los poliedros regulares. Las 465 proposiciones de este tratado se pueden clasificar en 2 grupos. El primero, construcciones por pasos, como por ejemplo la que indica cómo construir un polígono regular dado un círculo. El segundo, generales sobre objetos, como por ejemplo que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. La segunda obra es los datos, donde Euclides dice que una cosa puede ser dada de 3 maneras distintas. La primera, en especie, como por ejemplo un polígono semejante a otro. La segunda, en posición, como por ejemplo el punto en común de 2 líneas. La tercera, en magnitud, como por ejemplo un círculo de radio conocido. De las otras obras no se conoce mucho, las cuales son sobre lugares superficiales, sobre secciones cónicas, sobre la división de las figuras, porismas, sofismas, óptica y catóptica. Has hecho muchas cosas interesantes, pero me gustaría saber más sobre proporciones. Vamos a la escuela, allá nos podrás explicar mucho mejor. Sí, vamos Euclides. Bueno, vamos a la escuela.
Por fin llegamos a la escuela. Compañeros, desen prisa. No me dejen, esperen. Entremos a ese salón. Euclides, ¿dónde nos vas a explicar? En ese tablero les explicaré. Empecemos. En el Tratado de los Elementos, el libro 6 es sobre proporciones. Les explicaré la proposición 14. Lo siento mucho, las cuerdas vocales no me dan más. Los dejaré con mi secretaria. Primera parte de la proposición 14. En los paralelogramos equivalentes y equiángulos, los lados que forman los ángulos iguales son inversamente proporcionales. Es decir, gráficamente tendríamos que, dado un paralelogramo amarillo, equivalente con un paralelogramo azul, y equivalentes los lados que forman los ángulos iguales, son inversamente proporcionales los lados. Es decir, se va a cumplir la siguiente proporción. Ahora, si consideramos que el segmento amarillo está en la misma recta que el segmento azul y el segmento rojo está en la misma recta que el segmento negro, y completamos el paralelogramo rojo, y teniendo en cuenta que el paralelogramo amarillo es equivalente con el paralelogramo azul, tendremos, en virtud de la proposición 7, que nos dice que las magnitudes iguales respecto a una misma magnitud tienen la misma razón con magnitudes iguales, es decir, sabemos que esta magnitud con esta magnitud son iguales a esta misma magnitud roja. Por lo tanto, tienen la misma razón con las magnitudes iguales. O sea, se nos va a dar estas razones. Y en virtud de la proposición 1 del libro 6, sabemos que los triángulos y paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Es decir, que vamos a tener estas proporciones entre estos lados, lo cual, estas son bases de esta misma altura de entre estos dos paralelogramos. Es decir, que este rojo es a este negro. Y este negro va a ser altura del paralelogramo rojo y el paralelogramo azul, cuyas bases son el amarillo y el azul. Por lo tanto, se va a cumplir la razón entre el amarillo y el azul. Por ello, se cumple la proporción inversa. Parte 2 de la proposición 14 del libro 6 de los elementos. Los paralelogramos equiángulos que tienen inversamente proporcionales los lados que forman los ángulos iguales son equivalentes. Es decir que, haciendo una representación gráfica de esta segunda parte, sería la siguiente. Dado un paralelogramo amarillo, equiángulo con un paralelogramo azul, en este ángulo tendríamos la proporcionalidad inversa de los lados azul, amarillo, negro y rojo. Y en virtud de la proposición 1 del libro 6, tenemos que los triángulos y paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Es decir, que obtenemos esta proporción, la proporción primera y la tercera proporción. Pero mira que en virtud de la proposición 11 del libro 5, las razones iguales a una misma razón son iguales entre sí. Es decir, esta razón es igual a esta y esta razón es igual a esta misma razón. Por lo tanto, esta razón es igual a esta razón, que es lo que tenemos aquí.
En virtud de la proposición 9 del libro 5, las magnitudes que tienen la misma razón con una magnitud son iguales y con las que una misma magnitud tiene la misma razón son iguales. Es decir, estas magnitudes, esta amarilla con esta azul, van a ser iguales. Es a lo que queríamos llegar, por lo tanto queda demostrado.